A familia do Clube Baloncesto Chantada pronunciouse sobre o caso que en principio deixará o equipo fora da competición no Grupo A da Liga EVA para a vindeira tempada. Directiva e adestrador do equipo vixente campeón de Liga amosáronse indignados e tristes por esta grave injustiza e loitarán con todas as consecuencias para reivindicar a súa praza e ser resarcidos. Isto foi o que nos trasladaron este mércores a última hora. Esto todo es un fallo de la Federación Gallega de Baloncesto, porque a nosotros nos comunica, nos enteramos por la prensa de que no estamos inscritos en Liga EVA sin recibir ninguna comunicación oficial. Entonces llamamos a la Federación Gallega y nos dicen que allí no llegó nada. Y bueno, claro, resulta que nosotros tenemos justificantes de las cartas certificadas, presentando la documentación en plazo y tiempo y forma, sin problema ninguno. El plazo acababa el día 17 de julio a las 13 horas. Nosotros enviamos certificado el jueves día 13 a las 9:30 de la mañana y nos confirmó Correos que el viernes día 14 a la 1 del mediodía toda la documentación estaba en el apartado de correos de la Federación Gallega de Baloncesto. Es más, les envían un mensaje comunicándoles que está allí una documentación que tienen que recoger y la Federación Española me comunica ayer telefónicamente que ella misma le envía un correo electrónico a la gallega avisando el viernes día 14 de que hay clubes gallegos, entre los que se encuentra el Club Baloncesto Chantada, que no enviaron la documentación. La gallega ni se pone en contacto con nosotros, ni nada de nada. Entonces yo el miércoles llamo a la gallega, nos dicen que no había nada. Cuando les comunico que tenemos las certificaciones, van por la documentación toda, reconocen su error y nos dicen que no nos preocupemos, que van a solucionar el tema. Bien, envían un escrito a la española, sin contar con el club para nada, y una semana después nos contesta la española de que estamos fuera de la competición y que el único recurso que cabe es enviar un escrito al Consejo Superior de Deportes. Enviamos igual un escrito a la Federación Española de Baloncesto diciendo que el club no enviara ningún escrito por cuenta propia, que fuera la Federación Gallega, pero nos contestan que no, que ya no ha lugar a más escritos y nada. El tema es ese, que ahora estamos en manos de un profesional que supongo que mañana nos enviará el escrito que tenemos que enviar al Consejo Superior de Deportes y esperar. Lo que no reconocen, y así lo expresa realmente el Reglamento General de Competiciones, en el apartado 4, es que en el momento en que la documentación original está presentada en la Federación Autonómica, en este caso la gallega, es ella quien comunica por fax o correo electrónico la inscripción o preinscripción del club a la Federación Española. Es decir, está la Federación Autonómica omitiendo su obligación tal y como establece el artículo 126.4 del Reglamento General de Competiciones. Con lo cual, estamos indignados. ¿E indignados por qué? Porque hay, parece ser, un tema o bien de desidia, de falta de responsabilidad por parte de la Federación o una motivación oculta que queremos y esperamos que no sea así para que la no inscripción de Chantada llegue a término. Con lo cual pelearemos en este sentido ante cualquier tipo de administración por vía penal, por vía judicial, por vía administrativa, para que se reconozcan que Chantada el viernes 14 de julio estaba legalmente inscrito en la competición de Liga EVA. Tomaremos medidas legales, estamos trabajando en ello y bueno, además tenemos contactos con la Federación todos los días diciéndonos que tenemos toda la razón, pero claro, nos vemos inmersos en una situación que desde luego no es culpa nuestra ni mucho menos, que es culpa de la Federación Gallega, contra la cual tomaremos medidas oportunas y tanto por la vía judicial como penal y estamos a la espera de que esto llegue a buen puerto y esperamos la colaboración y la comprensión sobre todo de todos los aficionados de Chantada. La única culpa es de una federación y de la otra, de las dos. Entonces queremos transmitir, repito esto al pueblo, que el pueblo está con nosotros y que siga estando y que si hace falta movilizarse, pues nos vamos a movilizar contra todo lo que sea. O adestrador Alberto Fafián amosouse rotundo cun caso que lle dá que pensar e que bota fora da Liga o clube con maior continuidade nesta Liga e unha directiva con experiencia. Incomprensiblemente, pues un jaleo interno, porque non hai que explicarlo de outra forma, entre federaciones, pues nos echa de la Liga.
Es algo incomprensible. Somos el único equipo, durante estos 15 años, somos el equipo más longevo en la competición. Y aparte de ello, somos el único equipo, uno de los pocos equipos que no ha perdido nunca los derechos federativos. La mayor parte de los equipos que están hoy en este grupo han descendido deportivamente. El Club Baloncesto Chantada nunca ha descendido. Eso supone una inversión de dinero, supone una inversión de recursos, supone optimizar recursos y bueno, es un trabajo que está ahí, un trabajo que ahora se tira totalmente por tierra. Desde la Federación Gallega no quiero pensar que hay mala intención, pero otros años han llamado varias veces antes de apuntar al equipo. Cuando no llegaba la documentación, este año no ha hecho ninguna llamada y ha entrado un club que no tenía derechos deportivos. En estos momentos hay en la Liga 2 clubs que no tienen derechos deportivos y eso duele mucho. Duele mucho porque aquí hay un trabajo de años, un trabajo de mucha gente, hay una ilusión de un pueblo, hay una ilusión de muchos jugadores, entrenadores, directivos, pero claro, somos un pueblo, estamos en la provincia de Lugo. A cualquiera de las dos federaciones les da igual, están metiendo equipos de ciudades grandes. Lucharemos con lo que nos quede. Si tenemos que ir por el juzgado, iremos por el juzgado. Y no lo pueden ver como algo personal, estamos defendiendo nuestros derechos y los vamos a defender siempre. Pero bueno, no solo es en baloncesto, en todas las facetas. Acabamos de quedarnos sin pediatra aquí en un pueblo y esto es un pasito más. El baloncesto transmite una serie de valores y no se pueden tirar por tierra y este año, porque hay más equipos que soliciten plaza, pues dejar al campeón de liga del año pasado, que quede claro. Hemos sido campeones de liga el año pasado y nunca hemos descendido deportivamente. Y bueno, estamos rodeados de equipos que ascienden sin méritos deportivos, sin derechos deportivos y es lo que hay. Contra eso, pues patalear, injusticias, se mete la política por medio, se meten intereses personales, pues no se entiende esto. Si no hay intereses personales por medio, no se entiende. Es una injusticia, realmente es una injusticia. Y ante eso, pues bueno, lucharemos con todas nuestras armas. Está claro que Chantada no se va a quedar callada. Chantada no se va a quedar callada y llegaremos hasta donde haya que llegar. Y pediremos daños y perjuicios a quien sea.